Buenos días a todos y todas. Qué días tan hermosos, edificantes que el Señor nos ha dado. Amén. Y hoy nos acercamos a este profundo capítulo de Juan, capítulo 17, que es la famosa oración intercesora del Señor Jesús. Y quisiera, a manera de introducción, hacerles una sencilla pregunta. ¿Cuáles fueron los momentos más intensos y profundos de oración en tu vida? Tomemos un segundo de silencio meditando en esta pregunta. ¿Puedes recordar cuáles han sido los momentos más profundos de clamor intenso a lo largo de toda tu vida cristiana? ¿Cuáles fueron las circunstancias que provocaron este tipo de oración genuina, profunda, de clamor? En mi caso, fue cuando mi esposa Charito quedó muy enferma con el COVID-19 durante el periodo de la pandemia. Y ustedes saben, porque oraron por Charito, y estoy profundamente agradecido como familia por el apoyo que recibimos de ustedes. Cuando reviso mi propia vida de oración, no hubo un momento más intenso de clamor que cuando teníamos a mi esposa. Necesitaba cada 4 horas un tubo de oxígeno. No vendían oxígeno en Cochabamba. Necesitaba una cama de terapia intensiva y no había una sola. Cuando pienso en todo lo que vivimos ahora, se me estremece el cuerpo. ¿Cómo es que Charo puede estar viva ahora cuando el tercer médico que le atendió, en un momento nos tomó a Esteban y a mí a un lado y nos dijo: prepárense, empiecen a dar la oportunidad que la familia se despida de la señora. Su nivel de oxigenación va a bajar cada vez más. ¿Cómo maneja uno una noticia así? Y Esteban tuvo la fortaleza conmigo porque mi hija Sara dijo: yo no quiero estar, porque sospechaba lo que iba a decir el médico. Hermanos, qué reuniones de oración las que tuvimos los tres, y con Daniela, que estaba por Zoom desde Canadá orando con nosotros. Jamás en nuestra vida clamamos como lo hicimos esos días. Pero ¿saben qué me ha dado mucho gozo estos días? Ver a José Carlos en medio nuestro. Y hablar con Sui la primera noche. Y cómo hicimos empatía los dos. Porque ella también tuvo los momentos de oración más intensos por su esposo y su mamá. No hay duda que son las circunstancias adversas, que es el sufrimiento y el dolor, lo que nos lleva a nuestras oraciones más profundas. Yo había empezado la pandemia teóricamente, preguntándome por qué Dios permite que haya sufrimiento y pandemia. Y leí libros, artículos, y algo sí me quedó claro. Dios quiere darme la libertad de orar al mejor estilo de los salmos de lamento. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Bueno, la oración de Jesús
tiene ese trasfondo. Él sabe que al día siguiente, la madrugada de ese día, va a ser arrestado. Ya les anunció a sus discípulos que el Hijo del Hombre tenía que sufrir y morir. Me pregunto, ¿cómo se ora cuando sabes que tienes 24 horas más de vida, 18 horas más de vida? Nosotros clamamos por la vida de Charo. No sé cómo oraría si sé que voy a morir al día siguiente. Pero el Señor Jesús está muy consciente que eso es lo que le toca enfrentar. Por eso es que empieza este texto diciendo, Padre, la hora ha llegado. ¿Cuál es esa hora? Él estaba muy consciente a lo largo de todo su ministerio y decía, no, mi hora todavía no ha llegado. Él estaba a la expectativa de ese gran momento y ahora empieza diciendo, Padre, la hora ha llegado. Y ustedes van a ver que esta preciosa oración de Jesús está claramente dividida en tres partes. Primero tenemos una petición por sí mismo en los versículos 1 al 5. Tenemos una petición por sus apóstoles, a quienes Él ha manifestado el nombre del Padre. Y tenemos una petición por aquellos que creerán posteriormente en Él a través del testimonio de sus apóstoles. Y en otras palabras, está orando por nosotros. ¡Qué maravilla! Él está orando por nosotros. A propósito, todos han recibido la hojita con el esquema. ¿Alguien no la tiene? Por favor, hay aquí una persona que no ha recibido, si nos ayudan. Gracias, Enrique o Gedeón. Nos ayuda a que puedan seguir este esquema. Así que el Señor Jesús empieza orando por sí mismo. ¿Notaron ustedes que 2 veces Jesús pide por su glorificación? ¿Podemos ver la siguiente diapositiva? Miren, he tratado de esquematizar un poquito esta porción de los versos 1 al 15 y ustedes van a notar que hay una relación muy interesante entre el verso 1 y el verso 5. En el verso 1 dice, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. Y en el verso 5, ahora Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. ¿Qué se entiende por esta oración? Padre, glorifícame. Pido permiso a la delegación argentina para utilizar esta ilustración. Pensemos, por ejemplo, en el momento de mayor gloria para Leo Messi. Sin lugar a dudas fue el momento en el cual él pudo alzar la Copa del Mundo. Trabajó muchísimo, como todos sabemos, por llegar a ese gran momento. Y todos los latinoamericanos, argentinos y no argentinos, nos gozamos con esa escena de verlo a él levantando la copa y cumpliendo el anhelo de Messi, de Argentina y de toda Latinoamérica. Pero me pregunto, ¿eso es lo que está pidiendo el Señor Jesús? ¿Está pidiendo ser reconocido, admirado? ¿Cómo relacionamos este pedido por la gloria cuando sabemos que va a enfrentar la vergonzosa muerte de cruz? Les confieso que para mí, preparando este mensaje, una y otra vez, ¿qué quiere decir? Glorifícame. Y él lo tiene bien claro, va a ir a la cruz. Así que necesitamos meditar en el concepto bíblico de la gloria de Dios. ¿Qué es bíblicamente la gloria de Dios?
Bueno, la gloria de Dios es la revelación, la manifestación de Dios. Dios mismo es un ser en esencia invisible. Juan 1:18 claramente lo dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. A Dios nadie lo ha visto jamás. Todo lo que el hombre puede ver es la gloria de Dios. No vemos la esencia misma, vemos la manifestación de esa esencia, la gloria de Dios. Esta gloria, por algunos autores, ha sido definida como el brillo, como el resplandor exterior del ser interior de Dios. Repito, es la manifestación, el resplandor exterior del interior de Dios. Así que podríamos decir, la gloria es la manifestación de la plenitud de Dios, como la luz del sol es la gloria del sol. No podemos ver el sol a las 12 del mediodía de frente, directo, pero podemos sentir su calor y ver la luz. Bueno, el famoso Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y como bien sabemos, la creación expresa algo de la gloria de Dios. De hecho, les animo que en momentos de mucho estrés tomemos tiempo para contemplar la creación de Dios y descubramos en el arte y la belleza una conexión con el Creador. Pero la expresión más clara de la gloria de Dios es el mismo Señor Jesucristo. En 2 Corintios 4:6 leemos: porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestros corazones para que conociéramos la gloria de Dios. Y escuchen ahora, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. La gloria de Dios resplandece en el rostro de Cristo. Así que el verbo glorificar significa revelar, manifestar. Entonces, ¿qué es lo que el Señor espera cuando le pide al Padre: glorifica a tu Hijo? ¿En qué evento se espera que el Padre le glorifique? No hay duda que en la mente del Señor hay una estrecha conexión entre su muerte en la cruz y su glorificación. Por eso, como ya vimos al empezar este capítulo, dice: Padre, la hora ha llegado. La hora de enfrentar la cruz. Glorifica a tu Hijo. ¿Cómo puede ser posible entonces que la cruz exprese la gloria de Dios? Nosotros pensamos en la cruz en términos de vergüenza, no gloria. Los romanos reservaron la cruz para los peores malhechores, y los judíos consideraban al crucificado bajo la maldición de Dios. ¿En qué sentido el Señor veía que sería glorificado a través de la vergonzosa muerte de cruz? Bueno, la respuesta es que en la cruz, ahí está, Él iba a revelar. En la cruz Jesús iba a mostrar el carácter de Dios mismo. En nuestra iglesia este tiempo estamos estudiando el Evangelio de Juan. Y una de las cosas que se hace muy evidente en el Evangelio de Juan son las señales. Por ejemplo,
Jesús convirtió el agua en vino y esa es una señal y habla de que mostró la gloria de Dios. Pero, sin lugar a dudas, la gran señal iba a ser su muerte en la cruz. Si nosotros queremos conocer al Señor tal como Él es, necesitamos mirarlo crucificado. La cruz es la más clara y brillante revelación de la naturaleza y propósito de Dios mismo. Ustedes me preguntarán, ¿en qué sentido? La cruz muestra la santidad de Dios. La cruz muestra la justicia y el amor de Dios. Su santidad, porque Él odia y rechaza el pecado. Su justicia, al condenar el pecado, incluso en la persona de su Hijo. Y su amor, al proveer salvación a un costo tan enorme. Bien, esta es la primera parte de la oración del Señor. Él está intercediendo por sí mismo, como hemos mencionado, que el verso 1 y el verso 5, ¿recuerdan los que han estudiado el librito Cava Más Profundo? ¿No es verdad que el autor dice, a veces en la estructura podemos encontrar ciertas pautas para entender mejor el texto bíblico? Y él habla de un sujetalibros. En nuestra biblioteca necesitamos algo que impida que se caiga y ponemos un sujetalibros al principio y al final. ¿Cuál es el sujetalibros de los primeros 5 versos? El pedido de que Dios glorifique a su Hijo, porque el Hijo va a glorificar al Padre. Pero ¿recuerdan también que aprendimos sobre el quiasmo? Y descubrimos que, como en una montañita, 1, 2, 3, 2, 1. Llegamos a un pico, a un punto de inflexión que nos permite empezar a bajar. La gloria, la gloria. ¿Qué está en el centro de estos 5 versículos? El maravilloso verso 3. Que dice, y esta es la vida eterna. Ay, hermanos, qué definición de vida eterna. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y ahora notan el nexo entre la cruz y esta posibilidad de conocer a Dios. Podemos conocer a Dios como resultado de la obra de Cristo en la cruz, que pagó la deuda de nuestro pecado y abrió el camino para que conozcamos al Padre. Hermanos, ¿cómo me he deleitado en este verso? Porque me di cuenta que en mi trasfondo evangélico la vida eterna era algo muy remoto. Cuando me muera, ¿no? Y esté en el cielo, allí voy a disfrutar de la vida eterna. Y descubrir este verso me dio una nueva perspectiva. Ya empezó la vida eterna. En otras palabras, Jesús está diciendo, quiero darles una calidad de vida tan distinta. Una vida en abundancia. Esa vida en abundancia consiste en conocer a Dios y a Jesucristo. Y a la vez, y lo digo con tristeza, pienso en las veces que me he acercado al texto bíblico,
He usado todas las técnicas que enseñamos en Langham para descubrir la verdad central del texto. Hice el puente hermenéutico. Trabajé en el principio teológico. ¿Tiene algo que decir a esta congregación? Y me perdí lo central. Conocer a Dios en el texto. Y conocer que Dios quiere revelarse a mí. Y que al revelarse a mí, quiere cambiarme. En nuestra carpetita, en nuestro manual, página 8 y 9, ¿cómo los latinoamericanos estamos conscientes de estas tres palabras? Fidelidad, relevancia, claridad. La página 9, ¿no es verdad? No necesitamos mirar el librito para recordar estas palabras. Incluso hemos usado un recurso memotécnico para que todos terminen en DAT, fidelidad, actualidad, claridad. Facilito de recordar. ¿Y saben? Uno puede sacar 10 sobre 10 en fidelidad, en relevancia, en claridad, y aplazarse en semejanza a Cristo. Por eso este librito, en el lado izquierdo, dice, en nuestros predicadores, y en el otro lado dice, en nuestra predicación. Porque, ¿saben? Langham no está preocupada solamente en enseñar buenas técnicas de estudio, buenas técnicas de comunicación, porque como diría el fundador del ministerio, John Stott, él está convencido que lo que necesitamos son convicciones profundas y crecer en semejanza a Cristo. Amén. Así que, qué joya reconocer que nosotros que tenemos la oportunidad de estudiar profundamente el texto, recordemos, ¿cómo voy a crecer en semejanza a Cristo si no lo conozco? ¿No les parece que debería ser el punto central? ¿De qué manera el estudio profundo de este texto me permite conocer más a Cristo, asemejarme a Él y orar desde abajo como aprendimos el día de ayer? Pasemos ahora a la segunda petición del Señor que se halla en los versos 6 al 19. Es la petición del Señor por sus apóstoles. Ustedes van a ver que las palabras que más se repiten son mundo, los que me diste y su petición, protégelos. Es evidente que para el Señor Jesús aquí hay dos comunidades distintas. Está la gran comunidad que Jesús llama el mundo y que nosotros llamaríamos la sociedad secular, y la pequeña comunidad que Jesús dice que son los que el Padre le dio, sus discípulos, sus seguidores. Es llamativo que en este capítulo 19 veces se menciona la palabra mundo, 19 veces. Leemos en el verso 9, ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado. Así que aquí hay dos comunidades claramente enfrentadas. Ahora, tal vez vale la pena reflexionar un poco en el sentido de la palabra mundo, porque nos puede crear confusiones. La palabra mundo es usada con varios sentidos diferentes en la Escritura. A veces simplemente significa el universo creado, como en esta oración, Juan 17:5, antes que el mundo existiera, el universo creado. A veces simplemente significa gente o humanidad, como bien sabemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, está hablando de nosotros.
Pero con frecuencia la palabra mundo se refiere a algo más allá de la creación y la humanidad. Es la sociedad organizada sin Dios y contra Dios. En ese sentido, Jesús usa en esta oración cuando dice que ora por sus discípulos que no son del mundo. Ahora, esta oración es tan rica y esta relación entre discípulos y mundo es tan rica que quisiera enfatizar dos verdades que el Señor dice acerca de sus discípulos. Primero, sus discípulos no pertenecen al mundo. Por el contrario, estaban en el mundo, pero recibieron la palabra de Jesús, la revelación de Dios, la gloria de Dios llegó a sus vidas y son una comunidad diferente. Esa verdad se aplica tanto a los apóstoles como a nosotros. Pero la segunda verdad es que nosotros como comunidad cristiana seguimos viviendo en el mundo. En el versículo 11 leemos, ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo. Así que a pesar de que hemos sido dados a Cristo para salir del mundo, al mismo tiempo seguimos viviendo en este mundo del cual hemos sido tomados. Es una paradoja, ¿no es verdad? ¿Cómo manejamos esto? Si bien es cierto, ambas comunidades son espiritualmente distintas, no están socialmente segregadas. Por el contrario, aquí tenemos una solemne responsabilidad. Ahora que Cristo ha dejado el mundo, debemos permanecer en el mundo como sus representantes, como sus embajadores. Tomando en cuenta este contexto, podemos entender mucho mejor el pedido del Señor Jesús. Protégelos. Verso 11. Padre Santo, protégelos en tu nombre. Verso 12. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y ahora verso 15. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. ¿Notaron el énfasis en protección, protección, protección? En el caso nuestro, equipos nacionales, organizamos un seminario intensivo, delegamos facilitadores que vayan a compartir, buscamos un buen expositor bíblico, los enviamos. Me pregunto, ¿cuánto tiempo hemos invertido en orar para que Dios proteja sus vidas? Lo damos por sentado, ¿no? ¿Qué golpe fue para mí saber que mi querido amigo Fernando Montoya, 2 días antes de venir a este evento, nos comunica la noticia, primero a Will, el coordinador: mi hermano ha tenido un grave accidente. Le han amputado desde el codo. Está en terapia intensiva en un hospital. No sabemos cuándo va a salir de terapia intensiva. Hablo con Charo, mi esposa, y le digo, ¿qué podemos hacer? Y me dice, ¿tú te imaginas que Fernando va a estar en el evento tranquilo y disfrutando de la experiencia, preguntándose cómo está mi hermano? No. Le dimos la libertad. Fernando, decide tú. ¿Quieres ir? Y si no vas, tranquilo. Ahora es prioridad que estés con tu familia. ¿Qué pasó con Luis Miguel en Colombia? Y así,
uno, otro ejemplo. Y como equipo nos sentíamos en cómo expresarlo. Sentíamos que el Señor nos estaba diciendo, orar, pidiendo protección debe ser una prioridad de ustedes, los líderes, los que organizan los eventos. Protégelos, protégelos. Pero, dada la importancia de esta relación entre mundo y los discípulos, permítanme enfatizar 3 cositas rápidamente. Podríamos preguntarnos, a la luz de la oración del Señor, ¿qué actitud deben tener los discípulos de Jesús frente al mundo? Y quiero sugerir 3 cosas. En primer lugar, la de no retirada, no aislarnos. Aislarse fue la actitud de los fariseos. Ustedes saben, la misma palabra fariseo significa separatista. Y Jesús no quería que sus seguidores fueran fariseos cristianos. Tengo algunos amigos en mi ciudad, Cochabamba, que dicen, quiero que mi hijo vaya a un colegio evangélico y no se contamine en un colegio del mundo. Quiero vivir en un barrio, en un vecindario evangélico. Estoy buscando una universidad evangélica. El otro día hablábamos con un muchacho que nos dijo, toda mi vida estuve en el mundo evangélico hasta que ingresé a la universidad y hasta ahí mis papás no pudieron hacer otra cosa sino dejarme. Soñamos, ¿no? Colegio evangélico, canal de televisión evangélico, emisora evangélica, nos aislamos. Primera actitud, no aislarnos. Pero la segunda actitud, que es el otro polo, no debería ser la de conformarnos al mundo. Si bien es cierto, no somos llamados a retirarnos del mundo, tampoco somos llamados a conformarnos, a adaptarnos al mundo. Y aquí hay una cita de John Stott que me gustaría que la comentemos. Dice Stott, a la luz de la oración de Cristo por nosotros, no tenemos la libertad de retirarnos del mundo, que sería la falta característica de nosotros como evangélicos, pero tampoco de conformarnos al mundo, y esto dice la falta característica del sector ecuménico. Entonces, no aislarnos, pero por el otro lado, no conformarnos. ¿Notan la tensión creativa entre estos 2 polos? Pero ahora viene lo que para mí fue extraordinario encontrar en esta oración. La tercera actitud cristiana debe ser la actitud de ser enviados al mundo, pero enviados al mundo como misioneros. Verso 16 al 18. Ellos no son del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. ¿Qué hacemos como evangélicos con ese terrible discurso contra el mundo? Y nos olvidamos que somos enviados al mundo a ser sal y luz. Entonces, la tercera actitud es justamente la de ser enviados al mundo. Pasemos ahora a la tercera parte de la oración de Jesús. El Señor pasa de orar por sí mismo, orar por los apóstoles, y empieza a orar por las nuevas generaciones de creyentes. Está orando inclusive por nosotros. Pero ¿qué es lo que pide en oración? Pide para que todos sean uno. En los versos 20 al 26, 3 veces encontramos este énfasis en la unidad. Así que me pregunto,
¿Qué debe caracterizar la unidad cristiana según la oración de nuestro Señor? Bueno, en primer lugar, es una unidad resultado de compartir una verdad. Verso 22. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno. Otra vez la palabra gloria, ¿no? La vimos en el verso 1, la vemos en el verso 5, ahora la volvemos a ver en el verso 22. Esta palabra permea toda la oración de Juan 17. Pero ahora, en estos versículos, está el Señor enfatizando el concepto de gloria. Ya dijimos que gloria es la revelación, la gloria que el Padre dio al Hijo y que el Hijo dio a los apóstoles, es la revelación de Dios mismo. Y si somos fieles a esa revelación, la unidad es un hecho. Nos une una verdad común. Pero en segundo lugar, es una unidad basada en una vida en común. Esto es extraordinario. Miren los versos, el verso 23. Yo, Jesús, en ellos, y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Y este concepto tan sencillito, evangélico, que recibo a Cristo y Cristo está en mi corazón. Parece tan de escuelita dominical. Pero qué verdad tan profunda, que cultivar una vida de espiritual genuina implica ese diálogo interno con el Cristo que está en mí. De tal manera que cultivar esa vida profunda es posible porque ese Cristo está en mí. Y ahora dice, tu Padre en mí y yo en ellos. ¿Cómo no va a haber unidad si lo tenemos dentro nuestro? Pero por último, el propósito de esta unidad, que el mundo crea. En el verso 21 leemos, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que me enviaste. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, tanto como me has amado a mí. ¿No es cierto? En nuestra querida Latinoamérica, un obstáculo en la evangelización es lo que la gente nos dice. Pero, ¿a cuál de las, ellos dicen, ¿no? ¿A cuál de las sectas evangélicas voy a creer si en mi misma cuadra hay 3 denominaciones? Y cada una dice que predica la verdad. ¿A cuál voy a creer? Me acuerdo en un momento organizando un seminario de predicación en uno de nuestros países en Latinoamérica, alguien me dijo, hermano, nos encantaría hacer ese seminario, pero ¿no sería posible que sea solamente con los de mi denominación? Eso de que bautistas, metodistas, pentecostales, iglesias libres, todos estemos juntos, ¿no le parece un poquito raro? ¿Qué regalo más hermoso es tener a una Marina Medina pentecostal predicando en este púlpito y teniendo a un Jorge Atienza con todas sus características tan distintas, a un Paul Windsor? Somos diferentes contextos, diferentes denominaciones, pero amamos a Dios y su palabra, y eso es lo que nos une. ¿Qué aprendemos de la oración del Señor que podemos aplicar a nuestra vida de oración, especialmente como equipos nacionales de predicación? Bueno, debemos empezar orando por nosotros mismos.
pero no de una manera egoísta. Uno podría pensar, ¿no? Jesús empieza orando por sí mismo. ¡Qué egoísta! No, 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 no. Nada de egoísta. Si bien ora por sí mismo, está mirando la cruz. Y a través de la cruz está mirando la gloria de Dios. Y si hay algo por lo cual tenemos que empezar orando por nosotros mismos, es que Dios nos use como instrumentos de su gloria. En segundo lugar, nosotros, equipos nacionales, ¿quiénes serían el equivalente a los apóstoles? Bueno, sin lugar a dudas, coordinadores de escuelitas, facilitadores. Debemos orar con esa hermosa palabra. Protégelos. Protégelos del maligno. Protégelos del mundo. Protégelos de sí mismos, de nuestra naturaleza pecaminosa. Y hoy vamos a tener un hermoso taller que habla de visión y de sueños. Y vamos a proyectar el ministerio de Langham de aquí a 5, 10, 20 años. Y probablemente algunos de nosotros no vamos a estar. Pero cuando oramos por ellos, ¿qué pedimos? Pedimos la unidad. Que Dios preserve este ministerio con su devoción a Dios mismo y su palabra, y que ese sea el fundamento de la unidad de las próximas generaciones. Jesús nos enseña a orar.